Muy buenos días, bienvenidos todos esta mañana, feliz día de nuevo para cada uno. Vamos a seguir con nuestra serie acerca del perdón. Hoy quiero hablarte de perdón y reconciliación. Son asuntos que de alguna manera están conectados, que no es la misma cosa, que uno de ellos puede llevar al otro, el perdón puede llevar a la reconciliación, es lo que se espera, pero quiero que sepas que hasta en algunos casos no se recomienda. Así que hoy quiero que hablemos tú y yo acerca de estas cosas. Hoy quiero mostrarte algunas verdades acerca de ello en nuestra serie del perdón. Las entregas 1 y 2 de la serie ya están en nuestro canal de YouTube. Saludamos a nuestros seguidores en el canal. Así que una cosa es perdón y otra es reconciliación. Carlos y Marta eran un matrimonio con niños, felizmente casados. Vivían una vida normal. ¿Entiendes lo que es una vida normal? Había amor, afecto entre ellos, se ocupaban de sus hijos, trabajaban. Pero en un momento de la vida entre Carlos y Marta, las cosas comenzaron a cambiar. Surge una tercera persona. Así que un hombre comienza a cortejar a Marta. Y Marta se va con este hombre. Carlos y Marta, lo que había sido un matrimonio muy hermoso durante mucho tiempo, se ve quebrantado, producto de la infidelidad, producto de algo que esperamos no suceda, pero que puede ocurrir. A la vuelta de un tiempo, Marta reconoce su error. Marta pide perdón y quiere regresar a casa. De hecho, regresa a casa. Carlos no sabe qué hacer. A ver, el corazón de él ha sido quebrantado, su corazón ha sido herido y lastimado. Lo que él veía en ella ya no lo ve. De hecho, ve otras cosas. Lo que él esperaba de su relación matrimonial se ha ido al piso. Los hermosos recuerdos que tenía de su relación con su esposa se han quebrantado. Ahora Marta se ha arrepentido, ha pedido perdón, Carlos la ha perdonado, pero tiene muchas reservas acerca de la reconciliación. Tiene algunas razones en su corazón y en su mente. Sus recuerdos se mezclan con la realidad presente para entonces él ver qué va a hacer. ¿Qué le recomendarías tú a Carlos? No quiero que me respondas, solo que pienses en esta historia. Y en la medida que desarrollamos el tema de esta mañana, tal vez lo que tú en este instante le recomendarías a Carlos pueda que cambie. En la medida que escuches lo que tengo que compartirte acerca de una cosa es perdón y otra cosa es reconciliación, puede que tu recomendación para Carlos cambie, para Carlos y Marta. A lo mejor tú en este momento le dices, ni loco, no se te ocurra meter a esa mujer en casa. Está bien, la perdonaste, pero ten cuidado porque te lo puede volver a hacer. Tal vez otros dicen, bueno, si la has perdonado, si ella se ha arrepentido, se ha mostrado evidencias de que está arrepentida y tú le has perdonado, entonces da el siguiente paso, reconcíliate con ella, sigue adelante como si nada ha pasado. Esas son algunas de las opciones que en este momento podríamos dar a una relación tan quebrantada como la de Carlos y Marta. ¿Esa es tu respuesta? Posiblemente esa es lo que piensas debe hacer Carlos, deben hacer ambos. Escucha lo que quiero conversarte en esta mañana. Y a la final de la entrega, tal vez mantienes tu recomendación, tal vez la has cambiado por otra cosa. La reconciliación después de una ofensa es algo maravilloso. Pero no quiero que me malinterpretes en este punto. De hecho, la reconciliación es lo ideal, es lo que se espera. Es la meta por la que debemos esforzarnos. De hecho, tú y yo estamos acá porque nos hemos reconciliado con Dios. Él nos perdonó, el primer paso fue el perdón. Tú y yo nos equivocamos, tú y yo caminamos sin rumbo, de espaldas a sus propósitos. Tú y yo quisimos hacer nuestra vida a nuestra manera. Tú y yo cometimos muchos errores, pecados, faltas, traicionamos a algunos, le mentimos a otros, en fin, tuvimos una conducta que ahora vemos que no estuvo bien. Así que fuimos a Dios y le pedimos perdón. Y la Biblia dice que Él es pronto para el perdón. De corazón nos humillamos delante de Él y nos perdonó. Y ese perdón trajo a nosotros, nos brindó la oportunidad de reconciliarnos con Dios.
El perdón que Jesús ofrece en la cruz del Calvario nos reconcilia con Dios. Tú y yo tomamos de ese perdón y ahora que estábamos, y antes cuando estábamos alejados de Dios, ahora nos hemos hecho hijos de Dios. Porque Él nos ha adoptado como sus hijos. Siendo criaturas de Dios, creados por Él, Él nos ha reconciliado, se ha reconciliado con nosotros. Porque tú y yo fallamos y Él nos perdonó y ahora somos sus hijos. ¿Ves que la reconciliación es lo ideal? Si Dios lo hizo por nosotros, nosotros también podríamos hacer algo similar en el asunto de la reconciliación. Es lo ideal. Es la meta por la cual debemos esforzarnos, la reconciliación. Sin embargo, perdón y reconciliación no son lo mismo. Son unas cuantas las diferencias y quiero que tú y yo la veamos. Me gusta mucho que tomes nota de estos asuntos, de estas cosas, porque esto no solo sirve para ti el día de hoy, sino que puede servir para alguien que tú le compartas lo que estás escuchando en esta mañana. En primer lugar, el perdón es un asunto que puede darse con solamente una persona. La reconciliación requiere que estén involucradas por lo menos dos personas. Mira bien, cuando hablamos de perdón, hablamos de otorgar libertad a la persona que nos ofendió. Cuando hablamos de perdón, hablamos de saldar una deuda, de redimir una culpa de alguien que nos afectó. Así que le perdonamos. No depende de la actitud de la otra persona, depende del ofendido. El ofendido decide perdonar a su ofensor. Y eso está bien. ¿Por qué está bien? Porque es lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia señala. Inclusive en el matrimonio, la Biblia nos sugiere que nosotros debemos tratar bien a nuestras esposas. No le dice nada a las esposas, por cierto, ¿no? Pero ustedes también deben tratarnos bien a nosotros. ¿Cuántos hombres dicen amén? La Biblia dice que tú como esposo debes tratar a tu esposa como vaso más frágil. Y de hecho hay una condición allí. Dice, mira, para que tus oraciones no tengan estorbo. ¡Wow! Y tú dices, Dios como que tiene más consideración con las esposas. Dios como que tiene una condición muy especial que le liga a sus hijas. Y le da un trato mejor a las hijas. No, entiende el punto. Entiende que el trato es bueno para ambos. Porque le dice al esposo, debes tratar bien a tu esposa. Al punto de que ese trato derive en que tus oraciones sean escuchadas, no haya estorbo y Dios también te ayude. ¿Ves? Así que si tú quieres que Dios te ayude y responda a tus oraciones, debes tratar bien a tu esposa. Puedes preguntarte en este momento, ¿por qué no se me dan algunas cosas? ¿Tendrá esto que ver con tu relación con tu esposa? ¿Habrá algo en la relación matrimonial que debes saldar, resolver? ¿Habrá algún asunto que debas poner en orden con el propósito de que Dios te ayude respondiendo a esas oraciones que has hecho durante mucho tiempo en su presencia? Puede que haya algo ahí y es bueno que revises, ¿ok? Porque la sugerencia, yo siempre le digo a los matrimonios, mira, le digo a los esposos, entiende lo siguiente, el último rostro que se espera tú veas en la noche antes de dormir es el rostro de tu esposa, dormida o no. Y lo primero que se espera en la mañana cuando tú abras los ojos, lo primero que veas o a la primera persona que veas es a tu esposa. Eso significa lo siguiente, el resto de tus días y de tus noches estarás con la misma persona. La idea es que te lleves bien con esa persona. La idea es que la trates bien, porque es tu esposa. Y en el mejor de los casos, lo cual espero en todo momento, ese beneficio que tú aplicas en el matrimonio, esa conducta adecuada que llevas en el matrimonio de bendecir, cuidar y tratar bien a tu esposa, redundará en bendiciones para ti, porque esa mujer que está a tu lado, entonces cuidará de ti, se sentirá plena, bendecida por su esposo y te tratará bien. ¿Ves que es una buena propuesta? Así que si esto no está sucediendo, puede entonces que Dios no esté respondiendo a tus oraciones como esposo. El perdón puede darse con solamente una persona. De hecho, el perdón se da de esa manera. Tú perdonas a tu ofensor. Siempre ten presente que el perdón es una decisión. No está ligado a sentimientos, sino a decisiones. Así como el amor es una decisión, el perdón también es una decisión.
Tú decides perdonar. No depende de la conducta del ofensor, no depende de su arrepentimiento, no depende de que él haya venido a decirte que lo hizo mal. No, es una decisión, tú decides perdonar. Pero la reconciliación depende de la voluntad del agraviado. Ya tú has perdonado, el siguiente paso, lo que se espera, lo ideal es la reconciliación, pero la reconciliación es un acuerdo, no es una decisión. Se requiere esfuerzo, se requiere constancia y se requiere o se espera la mejor disposición de ambos para la reconciliación. Así que en primer lugar, el perdón puede darse con solamente una persona, mientras que la reconciliación requiere que estén involucrados por lo menos dos personas. Lo siguiente tiene que ver con, el perdón está dirigido en un solo sentido. La reconciliación es recíproca, se da en ambos sentidos. La actitud del ofensor no es relevante en el caso del perdón. ¿Recuerdas? Te decía, no tiene que ver con su conducta, con su actitud. El ofensor ofendió. El ofendido debe perdonar. Y tú podrías decir en este momento, a ver, pastor, si usted supiera mi historia, usted entendería por qué no he perdonado. Si usted supiera lo que me hicieron a mí, usted comprendería claramente por qué yo no he perdonado. Inclusive hasta podría darme la razón. Déjame decirte que si el perdón es una decisión, entonces debes decidir perdonar independientemente de lo que haya sucedido. Porque el perdón te libera a ti. No veas el perdón como liberar de culpa al ofensor sin que se haya arrepentido. No veas el perdón como un regalo que le estás dando y su conducta no lo merece. No veas el perdón como algo que estás dándole que te cuesta mucho y que la persona no lo va a apreciar. Quiero que veas el perdón como un asunto que libera tu carga, como un asunto que quita la amargura de tu corazón, como un asunto que inclusive baja el deseo de venganza en tus ímpetus. El perdón es una decisión. Se da en un solo sentido. Si aquel se arrepintió, si aquel viene a ti y te dice lo hizo mal, si aquel ni siquiera se acuerda de lo que te hizo, ese no es tu asunto ya. Porque tu obligación, escucha, tu obligación es perdonar. Ahora, en el asunto de la reconciliación, se supone que se espera arrepentimiento del ofensor y pueden entonces darse las condiciones, podrían darse las condiciones para que la relación quebrantada, producto de la ofensa ya perdonada, pueda reconciliarse. ¿Ves? Así que es en ambos sentidos, no es en un solo sentido. Yo lo perdono y tengo que reconciliarme. No es así el asunto, no es de esa manera el asunto. Quiero que estés atento a estas cosas. Cuando hablamos de reconciliación se requiere del esfuerzo de ambos. Cuando hablamos de perdón se requiere del esfuerzo de uno. De hecho, de la decisión de uno. Mira lo siguiente. El perdón es una decisión de soltar a la persona que te ha hecho daño. Enviar lejos la ofensa. Ahora, ¿cómo es la reconciliación? Es el esfuerzo de volver a unirte con esa persona. ¿Ves que lo primero es una decisión y lo segundo tiene que ver con esfuerzo? ¿Ves que lo primero es un acto de la voluntad y dice yo decido perdonar? Ahora, en la reconciliación hay un esfuerzo. Hay que trabajar, no es un asunto instantáneo, no es un asunto que se da como consecuencia del perdón. No, puede haber perdón sin reconciliación. Se espera la reconciliación, mas no necesariamente se dé. Pero ¿qué sí debe darse? El perdón. El perdón es un asunto obligatorio. El perdón es algo que tienes que otorgar. Escucha, independientemente de lo que haya sucedido. Pastor, si usted supiera que esa persona cuando era niño abusó de mí. Y cada vez que veo eso, cada vez que la veo, siento esas náuseas en mi ser. Siento ese deseo de vomitar. Inclusive en algunos momentos he querido hasta partirle la cara. Yo no te estoy diciendo que eso lo tienes que dejar de sentir porque sí. Pero sí quiero decirte que una vez que tú otorgas perdón, esas sensaciones comienzan a cambiar. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. No es porque yo lo diga o te lo recomiende, sino porque es lo que Dios dice que debemos hacer. Ahora, si Él lo dice es por algo. Yo no creo en un Dios que pierde tiempo diciendo tonterías. Yo no creo en un Dios que llenó un libro de cosas que no se van a cumplir. Yo creo en un Dios que nos ama, creo en un Dios que cuida de nosotros, creo en un Dios que quiere lo mejor para nosotros y para alcanzar eso que Él dice es lo mejor para nosotros, tú y yo debemos tomar decisiones. ¿Sabes cuál es una de esas? El perdonar.
¿Hay alguien a quien tengas que perdonar? Piensa en eso. Piensa en las ventajas. Piensa en el resultado del perdón. No lo veas como algo, ya te lo digo de nuevo, no lo veas como algo que tienes que dar a alguien que no merece. Escucha, tú mereces perdonar porque tú mereces estar bien. ¿Has pensado en perdonar? Hazlo. ¿Has pensado en la posibilidad de perdonar a esa persona? Hazlo. No te detengas, no esperes más. Hazlo para que veas entonces cómo eso va a cambiar en tu vida. Permite que el perdón te transforme al punto en que puedas ver a esa persona a través de los ojos de Dios. Así que recuerda, el perdón es una decisión y la reconciliación es un esfuerzo. El perdón te ayuda a soltar a la persona que te ha hecho daño, mientras que la reconciliación te ayuda a volverte a unir con esa persona. La reconciliación está ligada al esfuerzo, te lo dijimos. No siempre se logra la reconciliación. Más adelante vamos a ver que en algunas situaciones no es recomendable la reconciliación. Mira lo siguiente. El perdón involucra un cambio de pensamiento acerca del ofensor. ¿Recuerda lo que te decía en este instante? Una vez que perdonas, Dios te muestra algo que no estabas viendo, producto de tu ceguera, producto de las escamas que estaban en tus ojos, que era la falta de perdón. Una vez que tú decides perdonar y lo ejecutas el perdón, esas escamas caen, esa ceguera espiritual se quebranta y ahora puedes ver cosas que no veías porque el perdón te lo impedía ver. Ahora tienes una nueva condición, tu corazón está más sano. No está totalmente sano, pero tu corazón ha comenzado a sanar. Esa herida profunda del perdón ha comenzado a cerrarse. Esa herida, producto de la ofensa, ha comenzado a cerrarse, porque has otorgado perdón. ¿Ves cómo el perdón te beneficia? ¿Ves cómo el perdón no es un asunto de beneficiar al ofensor, sino que tiene que ver con la salud emocional y espiritual del que otorga el perdón? Así que el que perdona ya no ve al ofensor como alguien del cual debe vengarse. ¿Sabes? Es natural que como seres humanos querramos la venganza. Es natural que como seres humanos queramos ver a aquel que nos ofendió sufriendo las consecuencias. ¿Por qué me hizo esto? Ojalá y le pase lo peor. ¿Tú has visto algunos carros que dicen que Dios te dé el doble de lo que me deseas a mí? ¿Has leído eso en algunos vehículos cuando vas en la calle y dices, wow, esto es cierto? Si tú le deseas el bien a aquel, entonces pues Dios es posible que te dé el doble a ti, el doble de bienestar. Pero ¿qué tal si tú le deseas algo mal a esa persona? Así que ese conductor está relajadísimo conduciendo su vehículo y tú estás pensando en cómo actuar. Así es la vida, así actuamos nosotros. Debemos pensar muy bien en lo que deseamos y en el asunto de la venganza debemos dejar eso en las manos del Señor. ¿Por qué la Biblia dice tal cosa? La venganza es mía, dice el Señor. Deja que Dios ejecute su justicia. No conozco, ni creo que sucederá, pero no conozco a alguien que se haya podido escapar de la justicia de Dios. Si el ofensor no se arrepiente, si no reconoce su falta, si él piensa que lo hizo bien, que el equivocado eres tú, deja eso en manos del Señor. Otorga perdón y punto. Porque esto es un cambio de pensamiento acerca del ofensor. Pero recuerda, es un cambio de pensamiento que se da una vez que otorgas el perdón. No funciona al contrario. No funciona así. Bueno, yo voy a empezar a pensar distinto. Y cuando piense distinto de esa persona, lo perdono. De seguro lo has intentado. Tal vez lo has hecho de esa manera. Has dicho, bueno, voy a esperar a ver cómo actúa. Voy a esperar a ver cuál es su conducta. Y una vez que vea que las cosas están marchando lo mejor posible, entonces le perdono. ¿Sabes qué? Eso nunca va a funcionar. Y te lo digo por qué. Porque una vez que tú comienzas a ver eso, puedes llevarte la sorpresa de un cambio de conducta en el ofensor que lo llevó a ser la misma persona que antes. Y entonces, ¿qué decidirás? No, todavía no estoy listo, todavía no merece el perdón. No es un asunto que dependa del ofensor. Es un cambio de pensamiento hacia el ofensor. De hecho, como creyentes, como familia cristiana, nuestra perspectiva tiene que ser cambiada a la perspectiva de Dios. Entiende lo siguiente. Nuestra vista y nuestros pensamientos son finitos comparados con la infinita gracia, sabiduría y omnipotencia de Dios.
Jamás llegaremos a ese nivel. Pero Dios sí desea que nos mantengamos tan cerca de Él para poder ver las cosas como Él las ve. Para poder apreciar las cosas desde su perspectiva. Y en esto el perdón es fundamental. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Jesús nos perdonó a nosotros siendo malos. Si yo te pregunto, ¿merecías tú el perdón de tus acciones? ¿O merecías la muerte eterna, como la Biblia señala, a aquellos que no se arrepienten? ¿Qué merecías? A ver, ¿qué merecías? Piensa en eso. Caminabas de espalda a los propósitos de Dios, mentías, engañabas, faltabas a tu palabra, por decir algunas cosas. Hiciste cosas inadecuadas, impropias. Una vez que Dios te perdona, tu pensamiento comienza a ser cambiado por Él. Le has dado a Él el poder para que lo haga. Le has dado a Él la autoridad para que comience a trabajar en tu vida. Comenzaste a ver las cosas diferentes. Comenzaste a evaluar tus acciones con pensamientos propicios. Ya no actúas impulsivamente, sino que piensas antes las consecuencias de tus acciones. Y dices, si hago esto, en primer lugar, esto le agrada a Dios, ¿es lo que Dios espera de mí que yo haga? Y una vez que haces de esa manera y que actúas de esa manera, entonces Dios comienza a mostrarte su perspectiva. Así funciona con el perdón. El que perdona ya no ve al ofensor como alguien del cual desea vengarse. Ve al ofensor como alguien que necesita de la misma manera de la paz, el amor y de la gracia de Dios que un día bañó tu vida y te transformó. Y comenzó un proceso en ti. Así funciona el perdón. Ahora, la reconciliación involucra un cambio de comportamiento. Cuando el perdón involucra un cambio de pensamiento, la reconciliación involucra un cambio del comportamiento de parte del ofensor, de aquel ofensor que ya ha sido perdonado. Y entonces el ofensor dice, wow, yo pensé que esto no iba a pasar. Esa persona me ha perdonado. Esa persona, a pesar del daño que le hice, esa persona me ha perdonado. Debo cambiar mi manera de ser y de actuar, al menos con esa persona. Así que la reconciliación involucra ese cambio de comportamiento. Se espera que el ofensor manifieste un cambio de conducta hacia el agraviado. Debe recordar que ya ha sido perdonado y se le otorga una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Te pregunto, ¿no es esto justo? ¿Dios no te da una nueva oportunidad cada día habiéndote perdonado y habiéndote reconciliado con Él? Tú de seguro mañana querrás hacer las cosas mejor de lo que lo hiciste la semana pasada, incluyendo el día de hoy, o la semana que recién termina. Tú de seguro esta semana querrás actuar de mejor manera como se supone actuaste la semana que ya está terminando. Y a eso se le llama una oportunidad que Dios te está dando de enmendar tus faltas, de corregir tus errores, de completar lo que está incompleto o inconcluso. Eso lo hace Dios por ti. ¿Por qué no podrías hacerlo ¿por qué no podrías hacerlo por otro cuando puedes decidir perdonar y trabajar, si es posible, en la reconciliación? Mira lo siguiente, por favor. El perdón es un regalo que tú le ofreces libremente a quienes han roto tu confianza. ¿Ves que el perdón, de alguna manera, intenta restaurar una confianza quebrantada? ¿Cómo se hace? Otorgando perdón. Es un regalo que tú libremente ofreces. Ahora, la reconciliación es una relación restaurada basada en una confianza restaurada. Así que hay que trabajar en la confianza. ¿Has pensado en lo de Carlos y Marta? ¿Has pensado en la respuesta que tienes que dar a este planteamiento? Carlos y Marta son tus amigos. A lo mejor conoces a alguien con una situación similar, donde uno de los dos traicionó al otro. Pero se arrepintió y viene con el deseo de reconciliarse. Y tú has escuchado algunas cosas en la mañana de hoy, algunas todavía restan. ¿Cómo va eso ahí? ¿Cómo vas procesando eso ahí en tu mente? ¿Qué le dirías a Carlos? ¿La recibes? ¿No la recibes? ¿Le das una oportunidad? ¿Necesitas trabajar la confianza con Marta? ¿Necesitas ver un cambio de conducta? De seguro esas cosas las has pensado. Tengo que esperar. Sí, yo la he perdonado, claro, dice Carlos. Yo la he perdonado, pero debo ver un cambio de conducta. Espero un cambio de conducta. Espero que valore el perdón que le he otorgado ante la ofensa que produjo a nuestra relación.
Y así entonces eso producirá, es lo que espero, un cambio de conducta en ella y una confianza restaurada en nuestra relación. ¿Será esto lo que debe suceder? ¿Qué piensas tú al respecto? Lo que se espera en la reconciliación es la restauración de la quebrantada confianza, producto de la ofensa. Así que esto es un proceso, no es un asunto eventual, no es un asunto así mágico, no es cambiarse de pantalón, no es cambiar la comida, es un asunto que lleva etapas. Todo proceso tiene unos pasos. Todo proceso podemos verlo como un asunto de subir una escalera. Para llegar hasta el tope, a la parte de arriba, necesitas subir peldaño por peldaño. Y cada peldaño es un paso que tienes que dar. Y cuando subes al segundo, estás seguro de que lo has hecho bien y te propones ir al tercero hasta llegar hasta lo último. Así que es un proceso. No es un asunto de saltar a ver si llego de una vez al tope. No es un asunto de tomar el ascensor y llegar hasta arriba sin haber cruzado por el proceso. No es un asunto eventual. Restaurar la confianza lleva un tiempo. Restaurar la confianza lleva unas etapas. Es todo un proceso. Sé que estás pensando en algunos asuntos de tu vida. Sé que inclusive puedes traer a la mente algunas situaciones de tu vida en la iglesia o fuera de la iglesia, producto del quebrantamiento de una relación. Sé que puedes estar pensando en algún momento de esa forma. Yo recuerdo en una ocasión, estábamos mi esposa y yo en un matrimonio, en la celebración de un matrimonio, y estaba ahí entre los asistentes una pareja, mejor dicho, un hombre y una mujer que durante muchos años fueron esposos. Y recuerdo que ella decía, cuánto lamento que en el momento de la crisis matrimonial no existían herramientas o no estaban a nuestra disposición herramientas que nos hubiesen ayudado a restaurar nuestra relación, porque las cosas hubiesen sido distintas. Y cuando nosotros escuchamos esas cosas decimos, es tan cierto esto, es tan cierto esto. Ambos, ya separados después de muchos años, tenían ya sus vidas relacionales dirigidas en otros sentidos. Había una dama con aquel caballero y habían pasado también algunos caballeros en la vida de esta dama. Así que era un asunto medio complicado el poder resolver esto de la manera como quizás se hubiese querido. Pero es así como funcionan las cosas. El perdón es un regalo que tú ofreces. La reconciliación es una relación restaurada, basada en una confianza restaurada. Lo que se espera en la reconciliación es la restauración de la confianza quebrantada por la ofensa. Así que todo esto es un proceso, como ya lo decíamos. Esto puede llevar mucho tiempo, inclusive puede no alcanzarse. Mira lo siguiente también. El perdón es extendido aun cuando no se merezca. ¿Ya has pensado en eso? De seguro que sí. Ya has pensado en eso. De hecho, tú has dicho, si no lo merece, ¿por qué tengo que darlo? ¿Cierto? ¿Lo has pensado de esa manera? ¿En algún momento lo viste así? Tal vez aún sigues viéndolo de la misma forma. Ya va, pastor, si no lo merece, ¿por qué tengo que darle perdón? Si no merece mi perdón, ¿por qué tengo que dárselo? Ya es suficiente con que me haya ofendido. Ya es suficiente con que me haya lastimado. Ya es suficiente con que se haya quebrantado la relación. Ahora usted me dice que tengo que perdonar. El perdón es extendido aun cuando no se merezca, mientras que la reconciliación es ofrecida al ofensor porque se la ha ganado. Recuerda que la reconciliación viene como resultado del perdón. Y cuando hablamos de perdón y reconciliación, en la reconciliación, ¿qué se espera? Un cambio de conducta. Y un cambio de conducta produce que entonces la reconciliación se dé como tal. ¿Por qué? Porque ya hay una nueva perspectiva de las cosas. Ya las cosas se ven desde otra óptica. Mira esto. Note que la reconciliación, perdón, es el resultado de una confianza restaurada y un cambio de actitud, un cambio de comportamiento del ofensor. ¿Ves cómo trabaja este asunto? El paso que tú tienes que dar en eso que estás pensando es el perdón.
Tú podrás pensar que es difícil. Tú podrás pensar y decir, ay, pastor, si usted supiera. Pareciera muy fácil como usted lo dice. De hecho, tú puedes pensar, es que a usted, pastor, no le ha pasado esto. Esto que me ha pasado a mí, usted no lo ha vivido, pastor. Por eso usted lo habla de esa manera. Usted ha estado todo el tiempo en la iglesia, así que su vida ha girado en torno a cosas muy bonitas. Pero yo, pastor, yo he sufrido mucho en la vida. Y comienzas a relatarme tu historia y me relatas tu historia con la intención de convencerme de que lo que estoy diciendo debe ser cuidado, debe ser manejado desde otra perspectiva. Solo como para decirme, ve, pastor, ahora entiende por qué yo no puedo perdonar. Y tú puedes contarme todo eso y tú decís, wow, verdad que es duro, pero tienes que perdonar. Es muy duro lo que me estás diciendo. Tus heridas sanarán con la falta, tus heridas producidas por la falta de perdón solo pueden sanarse con el perdón. Es la medicina que requieres. Ya no se trata de otra cosa, es el asunto que requiere tu alma quebrantada. Tus emociones trastornadas requieren el perdón. Debes otorgar perdón. Pero es que no lo merece, no se trata de él, se trata de ti. No se trata de ella, se trata de ti. El perdón te libera, el perdón te hace libre, el perdón te desconecta de esa persona. Así que ese es el asunto. ¿Ves? Piensa entonces en eso. No solo pienses en lo de Carlos y Marta, piensa en tus situaciones que debes resolver. La reconciliación es ofrecida al ofensor porque se la ha ganado. Ahora, el perdón es incondicional a pesar de la falta de arrepentimiento. Ya lo hemos señalado. La reconciliación se basa en el arrepentimiento. ¿Ves? Es aquí cuando decimos que la reconciliación puede ser consecuencia del perdón, puede ser resultado del perdón. Si esa persona no se arrepintió, tú de igual manera debes otorgar el perdón. Pero si esa persona se arrepintió, entonces es posible que se dé la reconciliación. Todo esto, mis amados hermanos y amigos, todo esto nos muestra que la reconciliación es un asunto muy distinto al perdón. Es lo que decimos una empresa conjunta. Son dos personas comprometidos para reparar y restablecer una relación que ha sufrido daños. De eso se trata la reconciliación. Vamos a tratar de restablecer la confianza. Vamos a tratar de construir de nuevo. Vamos a tratar de seguir adelante a pesar de lo que ya aconteció. Que de por cierto, lo que ya aconteció ha quedado atrás porque hemos perdonado. Yo te he perdonado, tú has aceptado eso, tú has pedido perdón y yo entendí y te perdoné. Vamos ahora a trabajar en la reconciliación. Este proceso se enfoca en la relación, a diferencia del perdón, el cual no requiere que haya una relación. ¿Ves? No requiere que haya una relación en el asunto del perdón, porque el perdón es una decisión. Ambas partes deben llegar a la conclusión acerca de si la relación es posible o no. Con el perdón, el que perdona debe dar un paso gigante hacia adelante a pesar de lo que haga el ofensor. Con el perdón, el que perdona, el ofendido debe dar un paso gigante hacia adelante. No importa lo que el ofensor piensa. Eso no es relevante en este punto. Ahora, cuando hablamos de reconciliación, tanto el ofensor como el ofendido dan un paso gigante. Cuando hablamos de reconciliación, ambas partes deben invertir igualmente para lograr el resultado. ¿Ves que no es el esfuerzo de uno, sino que es el esfuerzo de ambos? Ambos deben poner de sí para la restauración de la relación quebrantada. Desean caminar juntas para alcanzar la misma meta. Como dice la Escritura en el libro de Amós, capítulo 3, verso 3, ¿pueden dos personas caminar juntas sin antes ponerse de acuerdo? Amós, capítulo 3, verso 3. ¿Podrían dos personas andar juntas? ¿Podrías tú hacer una sociedad con alguien que piensa distinto a ti en base al objeto de la sociedad? Imposible. Necesitas estar de acuerdo para caminar con alguien. Quiero que veamos, o en este caso, quiero que escuches algo que tú has leído, lo has visto dramatizado, has escuchado canciones al respecto, y es la historia del hijo pródigo. No te voy a cantar la canción, pero dijo Juan un día a su papá, dame lo mío, no quiero esperar. Yo me voy a la gran ciudad. Esta es la versión corta de El hijo pródigo. Quiero leerte la historia. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versos 11 al 32.
Quiero leerte lo que Jesús le enseña a los suyos por medio de lo que conocemos como parábolas. La parábola intentaba ilustrar una enseñanza, la parábola intentaba, con una historia creada, intentaba crear un fundamento en la vida de, en este caso, los discípulos en el tiempo presente para ti y para mí. Jesús utilizó el recurso de la parábola. Jesús era bueno inventando historias, ¿ok? Pero tenían sentido sus historias, tenían un propósito claro, tenían conexión con la vida futura. Tenían conexión con la realidad del presente y cómo esa historia podría cambiar tu perspectiva para ver las cosas distintas desde la perspectiva de Dios. Y mira esto, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos, el hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor, aquel que pidió su parte, empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes, rápido traigan la mejor túnica que haya en casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies, maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. La versión venezolana diría, qué bello. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz. Pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. ¿Cuántas veces has leído esta historia? ¿Cuántas veces te la contaron en la iglesia infantil? ¿Cuántas enseñanzas has escuchado a propósito de el hijo pródigo, de la historia que Jesús narra en los evangelios? ¿Qué encontramos aquí? En esta historia sabemos que el padre perdonó antes de que el hijo se arrepintiera y volviera a casa. La Biblia nos dice, la historia que acabamos de leer, nos dice que el padre, entendemos que cada día se paraba a la puerta de la casa a mirar por la misma vía donde había visto la última vez de espaldas a sus hijos caminando, alejándose de casa. Así que cada día salía esperando verlo, pero de regreso. Y pasó mucho tiempo hasta que esto sucediese. Solo el hecho de caminar hasta la puerta para esperar que el hijo llegase era una actitud de perdón. Sé que mi hijo, porque conocía a su hijo, sin duda alguna sabía quién era. ¿Sabes? Son
cosas que conectamos con la historia bíblica. Son asuntos que pueden sonar como especulación, pero tratamos de construir escenas alrededor de la historia narrada con la intención de enseñar el principio que se quiere enseñar. Y hablamos de perdón y hablamos de reconciliación. Así que entendemos que el padre ya había perdonado al hijo. Sabía que había hecho mal. De hecho, dice la Biblia, quiero que me des mi parte antes de que mueras. Estamos entendiendo que para él recibir su parte como herencia, el que hereda tiene que morir. Así se manejan las cosas. Pero él dice, no, ahora que tengo vida, yo quiero esos reales para ir a vivir mi vida. No puedo esperar a que mi papá se muera. Así que el padre le ha perdonado y espera que ese hijo se arrepienta y vuelva a casa. Así que de este modo, el padre se libra a sí mismo de vivir la tormenta de la constante amargura. Él estaba libre para continuar con su vida. Yo decido perdonarlo, dice el padre. No sé qué tipo de vida está llevando. No sé qué acciones ha ejecutado. No sé con quién ha gastado ese dinero. Pero yo decido perdonar a mi hijo. No viviré con la amargura preguntándome y cuestionándome qué hizo. Pero ¿por qué hará esto? ¿Pero por qué? ¿Y por qué se lo di si no lo merecía? ¿Por qué tuve que dárselo si él tenía que esperar a que yo muriera? No, la Biblia no dice que él comenzó a compararlo con su otro hijo. Hay que ver que este sí tiene riñones. ¿Ah? Mi hijo trabajando aquí y este se fue. ¿Por qué no me salieron los dos hijos iguales? Tú te has hecho esa pregunta. ¿Por qué no son iguales? ¿Por qué este estudia y este otro no estudia? ¿Por qué este le va bien y por qué este no? La Biblia no dice que el padre cayó en esas historias en las cuales algunos de nosotros a veces caemos. El anhelo más profundo del corazón del padre era que su hijo volviera. Él miraba y esperaba que se diera esa posibilidad. Así que cuando esa posibilidad realmente se dio, él, ¿qué hizo? La aprovechó. Corrió hasta encontrarse con su hijo. Nos cuenta el relato. Mira, Dios siempre quiere la paz contigo y conmigo. Dios siempre quiere la paz entre nosotros. Él pagó un alto precio para la reconciliación con el mundo y después nos deja ese ministerio a todos nosotros, el ministerio de la reconciliación. Escucha lo que dice segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, 18 al 20. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. ¿Escuchaste esto? Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. ¿Escuchaste esto? ¿Escuchaste el compromiso que esto significa? ¿Estás comprendiendo lo que Dios quiere de ti y de mí como hijos de Él? ¿Estás viendo cuál es nuestra posición como hijos de Dios? Escucha, amigo, que nos acompañas. Esta es parte de tu tarea también y anhelamos que puedas cumplirla a cabalidad, al igual que el resto de nosotros. Pablo nos está diciendo que es nuestra tarea reconciliar. Pablo nos está diciendo, mira, ya lo que Jesús hizo en la cruz era una obra de reconciliación de nosotros con Dios. Ya Jesús no está. ¿Quiénes estamos? Estamos nosotros. Ahora, ¿tú qué crees? ¿Que la tarea terminó? No, dice Pablo. El ministerio de la reconciliación de la gente con Dios, ¿quién crees tú que debe hacerlo? Pablo dice, te toca a ti y me toca a mí. Esa es una tarea. Eso Él nos los ha dejado. Debemos reconciliar a la gente con Dios. Ahora yo te pregunto, escucha esto, yo te pregunto, ¿cómo podrías tú ejercer la tarea de reconciliar a la gente con Dios si te cuesta el asunto del perdón y la reconciliación sin duda alguna te cuesta más? ¿Cómo podrías tú ser un instrumento en manos de Dios para reconciliar a esos con los cuales tú debes hablar, para conectarlos con el Dios en el cual tú has creído, si aún en tu corazón hay falta de perdón y la reconciliación ni se diga? ¿Entiendes lo importante de esto? ¿Entiendes la demanda de Dios hacia nosotros como sus hijos? Ahora escucha esto porque quiero que cobres aliento. Si Dios te está diciendo que esta es nuestra tarea, es porque Dios confía en ti, confía en mí.
Si Dios te está diciendo que eso es lo que tú y yo debemos hacer, Dios está diciendo, yo confío en ustedes. Ustedes tienen la capacidad, las habilidades, los dones, el talento, pero tienen algo más que es más importante y no por el hecho de ser último es lo menos. Tienen la experiencia del perdón y la reconciliación. Porque si tú estás aquí es porque Dios te perdonó. Si tú continúas aquí es porque Él en su perdón te reconcilió. Jesús te reconcilió con el Padre. Es por esa razón que Pablo dice, ahora esa tarea es nuestra. Dios desea que tú y yo lo hagamos de la misma manera. Dios nos ha encomendado la tarea de la reconciliación de la gente con Dios. Ahora quiero que evalúes tu posición. Quiero que te evalúes como hijo de Dios. No pienses en otro, piensa en ti. Piensa en ti. Piensa en tu condición. Porque cuando llegues al altar de Dios en los cielos, Él no te va a preguntar por ese que tú estás pensando ahora. Él te va a decir, ¿cómo trataste el asunto de la reconciliación? Digo yo, preguntas así quizás nos haga Dios. Él no me va a decir, epa, ¿y cómo se portó Mila? ¿Te hacía la comida? ¿Se paraba temprano? ¿Estaba pendiente de tus necesidades? En lo absoluto, eso será una pregunta de Él para mí. Amados hermanos, es importante todo este asunto. Hemos fallado si nuestro perdón no siempre lleva a la reconciliación, es una pregunta. Nos preguntamos, ¿entonces todo perdón debe llevar a la reconciliación? Nos inquieta esto, nos inquieta. Ya que tenemos que perdonar sin importar lo que sea, ¿debemos entonces también reconciliarnos sin importar lo que sea? ¿Qué piensas tú? La respuesta es no. No, y es aquí donde esto se torna bien interesante. Escucha bien esto. Vamos a la historia del hijo pródigo de nuevo. Al regresar a casa, el hijo arrepentido dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y agrega, ya no merezco ser llamado tu hijo. El padre inmediatamente, escucha esto, porque quiero que comprendas esto con total claridad. Al padre escuchar esto de su hijo, porque fueron palabras de su hijo, no le preguntó el padre, a ver cómo te sientes, cómo te fue, ¿te quedó algo de dinero? El hijo ni siquiera esperó que su padre abriese la boca. A lo mejor el padre iba saltando, alegre, cantando gloria a Dios, ahí viene mi hijo, y el muchacho lo detiene y le dice, no, yo no soy tu hijo, no es justo que me llames tu hijo. No es justo esto, padre, he pecado contra ti. Así que el padre inmediatamente restaura a su hijo a la posición familiar. Esto es reconciliación, ¿ves? El padre dice, wow, no, mi hijo estaba muerto, para mí estaba muerto. Y ahora que ha regresado, debo restaurarle. ¿Por qué? Porque mira que esto es resultado de las acciones del hijo. La Biblia dice que él se levanta y va al padre. La Biblia dice que él se levanta y cae en cuenta de todo lo malo que ha hecho. Mira, los jornaleros, los obreros en la casa de mi papá tienen comida hasta para tirar para arriba, diríamos nosotros. Y yo aquí comiendo con los cochinos. Qué barbaridad, dijo este. Mejor me voy a la casa de mi padre, pero eso sí, mi actitud tiene que ser diferente. ¿Ves la reconciliación? ¿Ves que él cambia de actitud y dice, yo tengo que ser distinto? Él sabía que sus palabras tocarían el corazón de un papá que ya había sido tocado por Dios producto de la pérdida de su hijo. Entonces este muchacho logra ser restaurado, reconciliado en la familia. Y el padre, para celebrar su regreso, hace una gran fiesta. Ahora supongamos, cambiemos el final de la historia. Esto es interesante porque nos ayuda a ver otra perspectiva del asunto. Vamos a suponer que el hijo, cuando se ve de lejos y el padre corre a su encuentro, en lugar de las palabras que el relato de Jesús en la parábola nos enseña, el muchacho hubiese dicho lo siguiente: mira, viejo, a mí se me acabó la plata. Vine a buscar más y yo me iré antes de que me pidas que me quede para seguir disfrutando de vino, mujeres y parrandas. ¿Cuál hubiese sido la reacción del padre? Piensa por un instante, por favor, piensa muy bien tu respuesta. ¿Cómo hubiese reaccionado el padre? ¿Cómo hubiese terminado la historia? ¿Hubiese terminado con una historia de reconciliación? El perdón extendido por el padre y su deseo de recuperar la unidad no hubieran sido suficientes para que hubiese una reconciliación.
Escucha, te estoy diciendo, el padre lo hubiese perdonado. No te estoy diciendo, sí, como no, hijo, pasa. ¿Tú sabes la combinación de la caja? Ah, no, yo se la cambié por si acaso. La combinación de la caja es tal. Agarra ahí lo que necesitas y te vas. La pregunta es, ¿hubiese habido reconciliación? El padre hubiese dicho, no, ¿sabes cómo son las cosas? Si sabes contar, no cuentes con eso. Porque no te voy a dar más nada. Ya te gastaste lo tuyo, lo que queda es de tu hermano. Así que por donde mismo viniste, date la vuelta y te vas. Escucha, no estamos diciendo que el padre no le ha perdonado, porque de hecho ya el padre le había perdonado. Pero el padre no hubiese dado acciones para la reconciliación. No hubiese llamado a sus siervos con ropa nueva, con anillo de oro y con sandalias nuevas para su hijo que estaba muerto y ha resucitado. Recuerda, escucha bien. La reconciliación solo es posible con la colaboración y trabajo duro de ambas partes. No son suficientes los buenos deseos para restaurar la relación, para restaurar la confianza. Ya casi para terminar, tengo una pregunta para ti. ¿Es siempre bueno querer la reconciliación? ¿Qué piensas? El elemento esencial en la reconciliación es restaurar la confianza, creo que está claro. Un sabio llamado Aristóteles dijo pensando en la confianza: querer ser amigos es un trabajo rápido, pero la amistad es un fruto que madura lentamente. La amistad es un fruto que lentamente se va procesando. Aún bajo las circunstancias más favorables, toma tiempo y trabajo desarrollar la confianza con otra persona. ¿Te ha pasado, verdad que sí? ¿En quién confías tú? En gente que ha mostrado que es digno de confianza. En gente a la cual tú quizás le has hecho algunas pruebas y ha aprobado tales pruebas. Y dices, sí, esta es una persona en la que se puede confiar. Tú has dicho, ¿cuánto más difícil es reconstruir entonces la confianza una vez que se ha roto? Simplemente algunas veces no es sabio ni siquiera intentarlo. Y te hago algunas preguntas. ¿Le pedirías a alguien que ya te ha robado, a quien ya perdonaste, por cierto, que te haga el favor de depositar un dinero tuyo en el banco? Por cierto, no suma alta de efectivo. Esa persona te robó. Comprobado. Tú le perdonaste. Ahora tú dices, sí, yo voy a restaurar mi confianza con él y le voy a dar todo este dineral para que me lo vaya a depositar al banco, porque yo quiero restaurar la confianza. ¿Compartirías con alguien que sabes que es chismoso tus más íntimos secretos? Jamás en la vida haríamos cosas como esta. Mira, por mucho que deseemos restaurar una relación, necesitamos usar lo que conocemos como el sentido común para protegernos a nosotros mismos. Proverbios capítulo 22, verso 3 dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Así que aquí llamamos al sentido común, hacemos uso de la prudencia cuando hablamos de la restauración de la confianza, inclusive habiendo perdonado, obviamente eso debe darse. ¿Okay? Así que, ¿siempre será bueno querer la reconciliación? No necesariamente. Siempre que sea posible debemos procurar la reconciliación. A su vez, la prudencia y el establecimiento de límites que nos aseguren de cierta manera la protección de daños futuros son áreas en las cuales tú y yo debemos trabajar, con la intención de resguardarnos y resguardar a los nuestros de los que nos lanzan piedras. ¿Ves? Así que el asunto de la reconciliación es tan serio porque tiene que ver con restauración de confianza y esto es un asunto que lleva mucho tiempo. Pregúntate esta semana, por favor, tarea para esta semana. ¿Estás dispuesto a reconciliarte con las personas que te han herido y a quienes ya tú has perdonado? Pídele a Dios que te muestre al ofensor tal como Él lo ve y decide qué hacer en base primordialmente a la actitud del ofensor. En esto verdaderamente priva esto final, y es que tienes que ver a la persona desde la óptica de Dios. Tienes que despejar tu corazón de tus sentimientos y emociones y decirle al Señor, quiero verlo como tú lo ves y ayúdame a tomar la mejor decisión. Ya yo le he perdonado, pero el asunto de la reconciliación me está costando mucho, me está costando poco. Es tu asunto con Dios, no tengo que ver yo ahí.
Solo te enseño los fundamentos y los principios, las bases para que tomes la decisión correcta en oración con Dios. ¿Cómo vas a actuar? ¿Qué vas a hacer? En este momento te pregunto, ¿qué le dirías a Carlos respecto a la actitud de Marta? ¿Cuál es tu recomendación después de haber escuchado todas estas cosas acerca de perdón y reconciliación? ¿Le dirías a Carlos, recíbela? ¿O le dirías, Carlos, ¿sabes qué? Le has perdonado y eso está muy bien. Es un gran paso. Eres un hombre muy valiente y eres un hombre verdaderamente íntegro en este asunto. La verdad es que perdonar un asunto como eso requiere de mucha entereza, requiere de mucha fuerza de voluntad y ya tú lo has hecho y has dado un buen paso. Ahora, la reconciliación tiene que ver con la restauración de la confianza. Y es un asunto que no se da simple y llanamente porque Marta te haya pedido perdón y ya tú le has perdonado. De hecho, hasta puedo pensar que le perdonaste antes de que ella viniera, porque tú querías estar libre de toda amargura producto de la falta de perdón. Esa es tu conversación con Carlos. Pero le dices entonces, ahora veamos un poco más con detenimiento el asunto de la reconciliación. Sabes, he entendido que la reconciliación tiene que ver con restauración de la confianza rota. ¿Estás dispuesto a dar los pasos en lo sucesivo para que ella sea, para esa confianza quebrantada por las acciones de Marta sea rehecha, reconstruida? Para que esa confianza rota sea restaurada. ¿Estás dispuesto a trabajar en eso? Necesitas escuchar. ¿Qué deben llevar el ofendido y el ofensor? ¿Qué deben llevar Carlos y Marta en el viaje de la reconciliación? Inclina tu rostro por un momento, por favor, y cierra tus ojos. Quiero orar por ti en esta mañana. Quiero orar por esas personas que cruzaron tu mente mientras estaba conversando contigo todos estos fundamentos. Quiero orar por ti para que Dios te ayude en el proceso de perdón si hay alguien al cual todavía tienes que perdonar. Quiero que Dios te ayude y te dé claridad con el asunto de la reconciliación solo por el hecho de pensar si será posible o no. Pero quiero que tengas un corazón claro, sencillo, dispuesto a ser moldeado por Dios y sus fundamentos. Que sea una vasija que Él pueda moldear conforme a su propósito y no conforme a lo que tú piensas que es mejor. Que de seguro, siempre lo que Dios piensa es mejor para nosotros. Inclina por un momento tu rostro y cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y trae a tu mente una vez más esos asuntos no resueltos en base a perdón y reconciliación. Señor, quiero en esta hora poner en tus manos a tus hijos, la iglesia, la familia y por supuesto, a nuestros amigos que nos acompañan hoy. Ellos han escuchado en esta mañana, en la continuación de la serie, lo que tiene que ver con perdón y lo que tiene que ver con reconciliación. Ha sido interesante, Señor, poder descubrir en tu palabra fundamentos que nos ayudan a tener claridad en estos dos asuntos conectados pero diferentes. Uno puede ser consecuencia del otro. La reconciliación puede ser resultado del perdón. Pero tenemos claro, Señor, que el perdón es un paso que tenemos que dar. Señor, yo traigo a tu altar a todos estos tus hijos y nuestros amigos. Te ruego, Señor, por tu misericordia y gracia, que trates en sus corazones esos asuntos no resueltos. Que ellos puedan darte el permiso, Señor, para entrar en sus vidas, escudriñar en sus corazones, como dice tu palabra, sacar de allí lo que te estorba tu propósito y llenar esos vacíos con fundamentos de vida que les ayuden a ser mejores personas en todos los ámbitos de su vida diaria. Mejores esposos y mejores hijos, mejores hermanos y mejores compañeros de trabajo, mejores ciudadanos y mejores empleados o dueños de empresa. Señor, hay asuntos no resueltos en el corazón de algunos, en los corazones de algunos acá. Hay asuntos no resueltos, Señor, que necesitan tu intervención. Te ruego, Señor, una vez más te ruego, trata con cada uno. Que haya en ellos la disposición de escucharte y dejarse moldear por ti y por tus principios. Que haya en cada uno el deseo en su corazón, Señor, de ser instrumento en tus manos, pero con la libertad que significa el no tener falta de perdón en sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret.
Te lo pido en el maravilloso nombre de Jesús. Trata con cada uno. Trata con cada uno esta semana. Ayúdale a responder esas preguntas que hemos dejado. ¿Están dispuestos a perdonar? ¿Estás dispuesto a reconciliarte? ¿Entiendes lo que significa la reconciliación? ¿Entiendes los riesgos que corres ante ese gran reto de la reconciliación? Ayuda a cada uno, Señor. Pon en ellos el deseo en sus corazones. Sed de ti, Señor, sed de ti para ser mejores personas. Pon en ellos el anhelo y el deseo en sus corazones de regresar el domingo, Señor, para saber cómo tratar estos asuntos vitales como el perdón y la reconciliación. Siendo nosotros una muestra de tu amor, siendo nosotros una muestra del Dios de la reconciliación y del Dios del perdón. Si ya lo hiciste por nosotros, tú lo esperas en nosotros. Pablo lo dijo en la carta a los Corintios y ya lo leímos. Es el ministerio de la reconciliación lo que tú nos has dado. Ayúdanos a reconciliar a otros contigo, pero sana nuestros corazones quebrantados primero, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Damos a ti la gloria. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por esta enseñanza. Gracias por lo que has hecho hasta ahora en mi vida, dile al Señor. Sé que seguirás obrando en mí, Señor. Sé que seguirás trabajando en mi corazón. Sé que sanarás mis recuerdos. Sé que sanarás mi alma quebrantada y herida, Señor. Sé que me darás cada día, Señor, sanidad en mi corazón herido. Sé, oh Dios, que tienes grandes propósitos para mi vida, dile al Señor. Dame las fuerzas para seguir adelante. Con tu mano levantada, dile, Señor, dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y ayúdame en todo, Señor. En el nombre de Jesús. Dale gracias al Señor. Dile, gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú harás lo difícil y has dejado en mis manos lo que yo puedo hacer. Tú harás lo que yo no puedo hacer y me darás las fuerzas para hacer lo que debo hacer. Por eso te doy gracias, porque eres mi Padre y soy tu Hijo. Eres mi Señor y soy tu siervo. Bendigo tu nombre en esta mañana y te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.